Buenas noches, mi nombre es Ángel Barrero. Para la materia antenas y propagación vamos a mirar las características de las antenas. Eh, las características principales de las antenas que vamos a ver en esta ocasión son la ganancia, la directividad, las dimensiones, la polarización, la apertura, la relación adelante-atrás, la eficiencia, el ancho de banda, la impedancia y resistencia de radiación, antenas pasivas y antenas activas y el parámetro ROE. Para iniciar, pues vamos a recordar el parámetro de antena. Una antena es un dispositivo normalmente conductor metálico diseñado con el objetivo de emitir y o recibir ondas electromagnéticas hacia el espacio libre. Una antena transmisora transforma energía eléctrica en ondas electromagnéticas y una receptora hace la función inversa, es decir, toma ondas electromagnéticas y las convierte en señales eléctricas. La ganancia. La ganancia de cualquier antena es en esencia una medida de cuán bien la antena enfoca la energía irradiada en una dirección particular. Entonces, es decir, si una antena irradia mayor ganancia porque dirige la energía de forma más angosta y precisa, como vemos en la ilustración. Acá este ángulo no es muy grande, es más bien pequeño. Entonces, entre más pequeño, digamos que tiene más, emite la energía de forma directa. En cambio, en la parte de abajo, la ganancia va a ser menor porque el ángulo de abertura es muy grande y entonces se va a perder la radiación, se va a perder la energía porque se va a consumir en el espacio irradiado, que se está abriendo mucho la irradiación de la antena. La fórmula de la ganancia es G igual a 10 log, el logaritmo de 4pi por el área sobre lambda cuadrada. Bueno, la característica tal vez más importante de una antena es la ganancia, porque es la antena de amplificación de la señal. Representa la relación entre la intensidad de campo que produce una antena en un punto determinado y la intensidad de campo que produce una antena unidireccional llamada isotrópica en el mismo punto bajo las mismas condiciones. Cuanto mayor sea la ganancia, mejor es la antena. Y la unidad en la que se mide la ganancia de una antena es en decibeles. Directividad. La directividad es una medida de sus propiedades direccionales o de su capacidad de concentrar la potencia radiada en distintas direcciones. Por lo general, la directividad se especifica respecto a un radiador isotrópico, que es una antena hipotética que radia uniformemente en todas las direcciones. Aun cuando la directividad puede especificarse en cualquier dirección, se acostumbra a hacer una referencia a valor que está asociado con la dirección de las principal radiado por la antena. Entonces acá es de pronto más entendible con la imagen. La que tenemos a mano izquierda es una antena poco directiva porque el lóbulo frontal o el lóbulo principal es muy gordito, es muy ancho, entonces tiene poca directividad. La antena que tenemos a mano derecha, el gráfico que tenemos a mano derecha es una antena que es muy directiva porque el lóbulo principal no está tan abierto, no está tan gordito. Entonces eso hace que se concentre más la energía en un punto específico. Entonces decimos que tiene mayor directividad. Acá en las imágenes de los circulitos en 3D, lo que mostramos es el tipo de directividad que puede tener una antena dependiendo de la forma de ella misma. Entonces tenemos la isotrópica, que como decíamos es la que irradia alrededor en forma de circunferencia.
La omnidireccional, que irradia en forma de pastel, en forma plana, y la directiva, que es la que irradia hacia un frente. ¿Sí? Nosotros le colocamos un frente y pues ella irradia hacia ese frente. La fórmula de la directividad es D es igual a 4pi sobre sub E, o 4pi sobre el producto de los ángulos de apertura, θ sub 1, θ sub 2. Dimensiones. Las dimensiones físicas de una antena están directamente relacionadas con la longitud de onda de la señal portadora que se desea transmitir, siendo la relación 1 lambda, media lambda, un cuarto de lambda. De la señal portadora de radiofrecuencia, la elección dependerá de varios factores, entre ellos la posibilidad de realizar físicamente esta antena. Las dimensiones de una antena van ligadas al tipo de antena que queremos hacer, como vimos en la diapositiva anterior, dependiendo del tipo de antena y del tipo de energía que queremos irradiar. ¿Sí? Si es isotrópica, si va en una sola dirección o si queremos que irradie alrededor. Eso va a afectar mucho en la construcción de la antena, porque hay muchos tipos de antena. Entonces vamos a mirar en la siguiente diapositiva. La longitud eficaz de una antena está dada por R sub A, G sub A, por lambda coseno de yeta sobre pi por raíz de 120. La potencia máxima disponible es la ganancia de A por lambda al cuadrado por la energía al cuadrado sobre 480 pi cuadrado. Y la superficie eficaz o sección eficaz es GA, la ganancia sobre 4 pi por lambda cuadrado. Abajo tenemos un tipo de antenas. Como vimos, como decíamos, hay varios tipos de antenas. Hay una de dipolo, puede ser direccional, omnidireccional. Este tipo de antena que está abajo es una antena tipo Yagi, que es muy utilizada para la recepción de señales UHF para televisión. Entonces podemos ver que en la construcción muestran que los parámetros de distancia, incluso de la elección de los materiales, depende de la longitud de onda, lambda medios en este caso. Y bueno, la antena Yagi, ya que estamos mirando la antena, tiene prácticamente tres partes constituidas: el reflector, que es la parte de adelante, digamos, el dipolo y el director. La polarización. La polarización es otra característica de las antenas que se define como la figura geométrica que traza el extremo del vector campo eléctrico a una cierta distancia de la antena. Al variar el tiempo, la polarización puede ser lineal, circular o elíptica. Entonces acá tenemos los tipos de polarización: una polarización lineal, una polarización circular o una polarización elíptica. Si nos damos cuenta, la polarización, como es un medio físico, como es una variable física, la polarización forma un ángulo de 90 grados siempre, con el eje, generalmente con el eje X. Pues depende del tipo de polarización que estemos haciendo, pero pues acá podemos ver que siempre forma ángulos de 90 grados. La apertura de una antena es el parámetro de radiación ligado al diagrama de radiación. Se puede definir el ancho de haz a 3 decibeles, que es el intervalo angular de la densidad de potencia radiada, igual a la mitad de la potencia máxima de la dirección principal de radiación. En los videos que nos suministraron con el documento para hacer este video por parte de nosotros, es muy interesante, ya que nos dicen que a 3 decibeles de la máxima ganancia tenemos
o podemos calcular el 50% de la ganancia o el 50% de la potencia radiada. Entonces es muy interesante porque si yo estoy en el lóbulo principal y tomo 3 decibeles por encima y 3 decibeles por abajo del punto máximo, entonces puedo saber cuánto es el 50% de la potencia irradiada. Esos 3 decibeles me generan a mí un ángulo de apertura, ¿sí? Un ángulo que se va a especificar entre, en este caso sería 0 dB y 3 dB. Ese ángulo me va a permitir conocer la potencia que está, el 50% de la potencia que está radiando mi antena. Bueno, la relación adelante-atrás. Es una relación entre la ganancia de una antena en la dirección máxima de radiación y la ganancia de la antena en cualquier otra dirección comprendida entre 90 y 270 grados de la dirección máxima de radiación. En el video también, en los videos que nos suministraron, también nos explicaban que esta relación de ganancia nos permitía conocer qué tan bien estructurada estaba la antena. Cuando el lóbulo principal es más grande o mucho más grande que los lóbulos secundarios, es porque nuestra antena está bien direccionada y tiene una buena relación adelante-atrás. ¿Por qué? Porque nuestro lóbulo frontal tiene la máxima apertura, la máxima ganancia, digámoslo así, y entonces esto nos ayuda a que tengamos mejor radiación de la antena hacia un punto específico. En las figuras de abajo podemos ver a mano izquierda una antena de poca directividad con baja relación adelante-atrás. ¿Por qué? Porque el lóbulo frontal, o lóbulo principal, es muy chato, es muy pequeño y es muy gordito. Y atrás podemos ver que los lóbulos secundarios son muy grandes en referencia al lóbulo principal. Entonces, lo que nos decían en el video es que uno debería tomar el lóbulo principal y restarle en distancia, restarle la distancia de los lóbulos secundarios para conocer la relación adelante-atrás, para saber cuánto es nuestra ganancia total. A mano derecha podemos ver una antena mejor construida, que tiene mejor dirección y con una relación adelante-atrás muy alta, ya que el lóbulo principal es muy grande en referencia a los lóbulos secundarios. Okay. La eficiencia es la relación de potencia irradiada entre la antena y la potencia total de entrada. La potencia total de entrada es la suma de la potencia irradiada y la potencia disipada. Ok, entonces la eficiencia es simplemente un porcentaje de cuánta potencia estoy irradiando y cuánta potencia le estoy suministrando a la antena, ¿sí? Es básicamente, si yo le doy 100 vatios de potencia, si le suministro 100 vatios de potencia a la antena, ¿cuánta me está irradiando? ¿Sí? Si me está irradiando solo 50 vatios, pues obviamente tengo una pérdida o una eficiencia del 50%. N es la eficiencia. Generalmente se utiliza esa N curvadita para la eficiencia de cualquier símbolo físico. Prad es la potencia radiada en vatios y PDIN es la potencia de entrada en vatios. Entonces, la eficiencia es un porcentaje de la potencia irradiada. Es el porcentaje de la relación de la potencia irradiada sobre la potencia de entrada. La antena, la cantidad de frecuencias que puedo trabajar con mi antena. Si vemos, está especificando un canal en la que tenemos la potencia máxima, posiblemente, en el punto más alto de la gráfica, que vendría a ser como la frecuencia principal a la que estoy transmitiendo o estoy recibiendo. Y hacia los lados tenemos frecuencias más bajas,
pero tenemos un límite, no toma todas las potencias, si no tomamos las potencias generalmente que están por encima de 3 decibeles, de menos 3 decibeles. Okay. La impedancia o resistencia de radiación. Se denomina la impedancia a la relación entre la tensión y la corriente de entrada en un punto de una antena y suponemos que la potencia de ese punto es igual que en cualquier otro. La impedancia menor corresponde al punto en que la corriente es más intensa. La impedancia aumenta hacia los extremos de la antena ya que la tensión es mayor, como se puede observar en el gráfico siguiente. Entonces, en ese gráfico nos están diciendo que hacia los extremos de las antenas hay mayor voltaje o tensión. Eso se simboliza con la línea, con la curva roja. Si vemos a los extremos positivo y negativo, la curva roja es más ancha, es decir, que tiene mayor valor de voltaje. Y es inversamente proporcional a la corriente. Entonces, cuando tengo mayor voltaje, tengo menor corriente. Y cuando tengo menor voltaje, voy a tener el punto más alto de corriente. Entonces, lo que nos explican acá es que a las orillas o en los bordes de las antenas tengo mayor voltaje, pero tengo muy poca o muy baja corriente. Y hacia el centro de la antena tengo menor voltaje, pero tengo la mayor corriente posible. Es una antena de lambda medios. La impedancia también se simboliza con la letra Z y pues como veíamos en la definición es la relación entre voltaje y corriente. Entonces Z es igual a V sobre I, siendo Z la impedancia, V la tensión o voltaje y la corriente. La impedancia es un número complejo que se puede calcular teniendo en cuenta una parte real formada por la resistencia de la antena obviamente y una parte imaginaria denominada reactancia. Es porque la antena también tiene o genera efectos capacitivos e inductivos. La parte inductiva se genera por los arrollamientos o por la circulación de corrientes. Y los capacitivos se van a generar porque las antenas generalmente vienen por capas o vienen por alambres o por secciones seguidas y eso genera un efecto capacitivo. La resistencia de la antena es la suma de la resistencia de radiación más la resistencia de pérdidas. Antenas activas y pasivas. Entonces, una antena activa es aquella que tiene un amplificador incluido que compensa la atenuación o la pérdida de la señal debido al pequeño tamaño de la antena. Un amplificador necesita energía para funcionar. Eso es una antena activa. Básicamente es aquella que tiene un amplificador operacional, un amplificador de potencia, que mantiene la potencia de la antena, la mantiene estable, ¿sí? Entonces, si hay pérdidas, el amplificador lo que hace es compensar esas pérdidas para mantener la potencia estable, siempre en un mismo punto. Ventajas, es de pequeño tamaño y es fácil de instalar. Las antenas de este tipo se instalan dentro de una cabina, por lo general están protegidas de las influencias atmosféricas y mecánicas. Las desventajas, tienen menor sensibilidad en comparación a las antenas pasivas, como resultado de lo cual, junto con la amplificación de la señal de radio, se amplifica otro ruido de radio empeorando la calidad del sonido. Esto quiere decir que muchas veces este amplificador, si la señal viene con ruido, el amplificador amplifica obviamente todo lo que está entrando o lo que está llegando, lo que va a salir o lo que va a entrar. Él lo amplifica. Cuando él lo amplifica, pues también si hay un ruido muy alto, él también lo amplifica y pues estamos dándole más prioridad al ruido que a la señal. Eso es una desventaja muy grande porque el amplificador no escoge lo que es señal y lo que es ruido para amplificar, sino amplifica todo lo que haya en el medio. En cambio, por el otro lado, una antena pasiva es aquella que no tiene amplificador, simplemente funciona hasta la sola antenita y ya. Se define como son de alta sensibilidad y simplicidad en su tamaño, está conectado directamente al radio y no necesita energía eléctrica. Entonces las antenas pasivas
como se dice ahí, son como las antenas normalitas, por ejemplo, las que uno colocaba para, para que un televisor cogiera señal. Antiguamente uno colocaba esas antenitas, y esas eran antenas pasivas porque no tienen energía, sino simplemente reciben la señal del ambiente y la llevan directamente al televisor, y en el televisor digamos que es donde se amplifica y se decodifica la señal. Pero pues esa antena como tal físicamente no está conectada a una fuente de energía. Las desventajas que tiene es que puede atribuir inseguridad a las influencias externas de grandes dimensiones y antenas retráctiles de baja confiabilidad. Pues obviamente al no tener un amplificador, pues necesita ser muy grande para poder atraer o para poder retener la mayor cantidad de ondas que pueda, en el caso de un receptor UHF. O igualmente para enviar necesita pues unos tamaños muy grandes para poder enviar una señal. Acá tenemos un breve muestreo de lo que es una antena pasiva y una antena activa. Entonces simplemente esto es una antena, la que está a mano izquierda es una antena pasiva, y la que está a mano derecha es una antena activa porque tiene un amplificador. Y lo que tenemos en la parte de abajo generalmente es un amplificador que se utiliza generalmente para las antenas y para convertirlas en activas. El ROE. Entonces, ROE es la relación entre la cantidad de energía emitida por el equipo y la cantidad de energía reflejada de vuelta por el cable coaxial, la antena, el montaje, el plano, la tierra, etc. En términos generales, la cantidad de energía reflejada está en relación directa con la mala calidad de los componentes o instalación del equipo. Antes de medir la ROE, debemos saber que una instalación razonable debe tener una relación inferior a 2:1 en todos los canales, mientras que una relación de 3:1 es peligrosa para el equipo y por ningún motivo se debe transmitir con una ROE tan alta, ya que puede quemar los componentes del equipo. Entonces, ¿qué es la ROE? La ROE básicamente es una relación o es una medida que se genera entre la energía que estoy emitiendo desde mi aparato hacia la antena y la energía que tengo de vuelta, la que tengo reflejada, la que entonces yo envío una energía digamos, por un cable coaxial hacia la antena, pero la misma antena también por los componentes y todo eso que tiene, entonces ella también genera como una potencia que se regresa por el mismo cable coaxial. Esa es básicamente la ROE, es la comparación entre esas dos medidas, la potencia que envío desde los equipos hacia la antena y la que tengo que viene de la antena hacia el equipo. Entonces acá hay un ejemplo más o menos de una ROE mala, de una antena mal instalada. Entonces dice que tenemos un TX es el que está enviando, que reduce la potencia, y la tenemos conectada a un medidor de ROE y el medidor va a la antena. Entonces aquí en las lineecitas puntiagudas nos dice que la potencia de salida del TX es de 128 vatios, pero la potencia reflejada, la que me está devolviendo la antena hacia el equipo, es de 28 vatios. Entonces nos dice que esta es una antena mal adaptada con potencial reflejado del 22%. Para esto normalmente se utilizan Valum, que tratan de mejorar la calidad de la señal y bajan la ROE. Listo, eso era todo, entonces muchas gracias.